¿Qué tal? Muy buenas noches, estimada audiencia del Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades. Es un placer darles la bienvenida a este espacio de divulgación, de diálogo juvenil, para hablar sobre un tema muy interesante. El día de hoy, en el marco de la conmemoración del Día de Star Wars, el 4 de mayo, nos reúne un tema bastante entretenido, la filosofía Jedi, la filosofía Sith, y cómo podemos encontrar muchas referencias, muchas metáforas de esta filosofía, de esta extraordinaria saga en nuestra vida cotidiana. Para ello, el día de hoy tenemos a dos grandes amigos y pues ahora sí que ya profesionistas, ponentes y pues ahora sí que buenos amigos y divulgadores de ciencia desde sus áreas del conocimiento, a mi estimado Harold y a Rodrigo, a quienes les doy la más cordial bienvenida esta noche. También saludo a todas las personas que se están conectando, les agradecemos mucho compartir este enlace para que más personas se sumen a la transmisión directamente en vivo. Y bueno, pues presento brevemente a nuestros compañeros de esta velada para esta charla. Contamos con la presencia de Harold Almaguer, nuestro amigo y presidente de Conjuvecí San Luis Potosí, y también director académico de SECNAR. Bienvenido, Harold, buenas noches. Muchas gracias, Abraham. Un gusto verte otra vez. Igualmente, hermano. Gracias por sumarte a esta charla. Yo sé que a ambos la invitación fue bastante, pues ahora sí que en corto, pero muy agradecido de que hayas aceptado y de tenerte en este espacio, Harold. Gracias. También contamos con la presencia de nuestro estimado amigo Rodrigo Viera, que es filósofo y bueno, también ha participado con nosotros en otros espacios de Conjuvecí, hablando sobre distintos temas desde el área de la filosofía. Rodri, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Acá nuevamente platicando con el amigo Harold. Gracias a ambos por sumarse. Y pues bueno, no me queda más que invitar nuevamente a nuestra audiencia a compartir esta transmisión, agradecer que nos acompañen en este espacio y pues por último, ceder la palabra a mi estimado compañero Harold para que dé inicio a esta conferencia. No sin antes invitar a cada uno de nuestros asistentes en el público a que puedan compartirnos sus preguntas, sus comentarios sobre este tema. Dicho esto, Harold, pues damos inicio a este espacio, cedo el uso de micrófonos a ambos y comenzamos. Muchas gracias, Abraham. Y pues bueno, como te platicaba, Rodrigo, no tengo como tal la intención de ahondar en algo ultra específico. Hoy solo quiero tener una charla con tintes filosóficos y sobre todo con tintes pues de Star Wars, ¿no? Fíjate que, como bien lo decías, no es la primera vez que hacemos esto, lo cual es muy, muy interesante. Esto definitivamente es una de las, diría yo que es uno de las costumbres que tenemos en el Conjuve más divertidas, porque hay algo que pasa con la ciencia, con la filosofía, con áreas de estudio, que muchos piensan que están en una cúpula, ¿no? Hay una metáfora que es muy vieja, ¿no? Que habla sobre la cúpula de cristal. Quiere decir que pues la academia está allá arriba, mientras todo lo demás está abajo y no está relacionado. Sin embargo, pues la mayoría de nosotros, los que hemos estudiado ciertos temas de filosofía o de ciencia, pues primero que nada hay una variable ahí muy común, ¿no? Que por alguna razón a todos nos gusta Star Wars. Eso sí me he dado cuenta que yo no he conocido a alguien que diga, yo soy científico y diga, a mí no me gusta Star Wars. ¿Qué pasa con eso? Pues es muy relevante porque realmente uno se pone a pensar mil cosas, ¿no? Yo he visto mil discusiones de Star Wars, vi una de un científico que me gusta mucho que se llama Michio Kaku, en donde él prácticamente se dedicaba a crear un sable láser real, obviamente pues en términos de, digamos, de qué material necesitaría para que durara, qué material tal y tal y tal, ¿no? O sea, todas las circunstancias, pues. Pero pues lo que más me puse a pensar fue eso, ¿no? Fue decir, la divulgación también es de abajo para arriba, ¿no? Nosotros casi es nuestra
máxima filosofía en el conjugue, ¿no? Que la divulgación es de abajo para arriba y no de arriba para abajo, en donde traemos temas complejos al público. No, nosotros somos los que nos gusta esto, y esto que nos gusta tiene tintes, obviamente, académicos, ¿no? Entonces, pues bueno, algo que yo he reflexionado mucho, y eso es lo que quiero discutir hoy contigo, Rodri, que pues que el uso de estas metáforas, el uso de estas fantasías, es lo que más nos permite penetrar en filosofías o en reflexiones profundas internas, pues en un nivel transformativo muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese aspecto, este, yo creo que es conveniente hablar sobre, primero que nada, la importancia de las fantasías y de qué hablan, ¿no? O sea, de qué representan para nosotros y cómo estas pues sacan esos conocimientos de la cúpula hacia prácticamente cualquier persona. En ese aspecto, pues, ¿qué opinas al respecto de esto, Rodrigo? Tú como alguien que también has estudiado filosofía y en este caso, pues, también te gusta Star Wars. ¿Crees que es relevante, pues, sacarla de esa cúpula? ¿O tú qué le dirías a una persona que dice, la filosofía es inaccesible para mí? Mira, primero abarcando el tema que ahorita explicas sobre pues cómo se relaciona, ¿no? Un poquito en este caso lo que es la filosofía, la ciencia, la tecnología, con lo que sería el universo de Star Wars o cuestiones cinematográficas. Yo creo que aquí vale la pena también tomar en cuenta desde un inicio, ¿no? En caracteres artísticos, como el cine, pues es una manera en la que se, se plasman ideas, se generan igual crónicas, universos, en casos como lo es este. Para Star Wars vale mucho la pena también relacionarlo con los orígenes de lo que, de donde parte, ¿no? La idea central de Star Wars, porque es una amalgama, no nada más son cuestiones acá, por ejemplo, de combate, ¿no? Por ejemplo, como vemos acá en la imagen que nos comparte Abraham, que tal vez pudiera ser una idea, ¿no? De cine espacial, sin embargo, las influencias que tiene dentro de lo que son películas de samuráis, películas del Medio Oriente, vale también la pena integrarlo por el peso filosófico que tienen estas mismas, ¿sí? Entender la realidad de que en estos momentos, para nosotros el cine tiene, tiene características que replican o son una sincronía a lo que sería en la época medieval los cánticos, ¿no? Cómo iban los trovadores de pueblo en pueblo, contando las anécdotas de los reinos vecinos, de las batallas que se están llevando a cabo cerca del lugar para que se diera la noticia, ¿no? Y entre estos cánticos obviamente venían ciertos tickets ahí o ciertas como características tal vez un poco más fantasiosas de donde parte conceptos mitológicos. Y es donde vemos ahora en el cine una similitud. Bien, existen muchas influencias de lo que es la vida diaria de las personas en las películas de ciencia ficción y Star Wars pues es uno de los casos más interesantes por el peso tan importante que tiene, no nada más en aspectos de público o de recepción, sino también del jugo que tiene, ¿no? En los conceptos políticos, humanísticos, artísticos y hasta, pues, ¿qué es lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Filosóficos. Uh-huh. Ahí es donde también es importante tener en cuenta este tipo de recursos, ¿no? Que la filosofía nos va a ayudar a entenderlo un poquito más, pero también necesitamos entender por qué lo queremos entender, qué es lo que podemos nosotros hacer al momento de sentarnos a ver una película. Más allá de disfrutar de la narrativa, yo siento que es casi como sentarte a cenar, ¿no? Es importante el preparativo
pero también el después, ¿no? El proceso de digestión para lo que es el cine también es muy relevante, ¿vale? Lo Sí, que consumimos, sentarnos a analizarlo, a conversarlo, a ver qué nos podemos quedar para bien, que vale la pena discutir, qué cosas de las que acabamos de ver, de experimentar, de analizar, vale la pena cambiar tanto en nuestra vida como en nuestro entorno, ¿sí? Eh, Sin irnos muy lejos, ¿no? Cuestiones políticas creo que son de los puntos más relevantes donde la ficción, y aquí sí nos vamos a ir ya un poco más afuera, tal vez no solamente en Star Wars, pero la ficción es un recurso muy útil para poder hacer una crítica, un análisis y también una propuesta para nuevos procesos políticos. Es donde tiene mucha importancia este tipo de ejercicios. sí, sin duda. Fíjate que, bueno, la verdad es que tocas un punto súper importante y son cosas que yo he platicado también con amigos últimamente. Les he dicho qué influencia tan grande ha tenido Star Wars, ¿no? Incluso en la música. Ya podríamos decir que John Williams es, pues es uno de los mejores músicos, ¿no? De todas estas piezas han quedado para la historia, ¿no? Sabes que últimamente he reflexionado mucho algo y pues es algo muy relevante también con nuestro consumo de arte, ¿no? Que fíjate, bueno, yo juego muchos videojuegos, ¿no? Me gustan bastante y de Star Wars pues son increíbles la mayoría, sobre todo los de Lego y los de Battlefront. Y algo que nos quedamos nosotros mucho, fíjate, los que somos gamers, que decimos que esta generación pues está bastante estancada, ¿no? Y estancada porque la verdad es que se han esforzado mucho en hacer gráficos perfectos o en un producto que simplemente, digamos, se vende, hay una especie de emoción y ya después se olvidan de él, ¿no? O se aprovechan de la IP de Star Wars para venderte algo, ya después de que hacen su dinero, pues ya se van, ¿no? Entonces ahora que platicas mucho eso del consumo, pues es que la verdad la mayor, bueno, o sea, la mayor herencia que nos dan piezas de arte, porque pues en realidad deberíamos de considerar ya esto como una pieza de arte, pues es efectivamente la influencia en nuestra vida, ¿no? Entonces nosotros los gamers, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con esos juegos pixelados, que no tenían nada de gráfico bonito ni nada, pero que nos permitían precisamente, pues, transportarnos a otro mundo, ¿no? Y sobre todo analizar nuestra vida en ese nuevo mundo, que fíjate que es algo que también he reflexionado mucho últimamente. He dicho, ¿cuántas veces he visto Star Wars? ¿Cuántas veces he jugado? Sobre yo personalmente mucho. De hecho, estaba haciendo cuentas y al menos en el Battlefront ya llevo 11 años jugando, imagínate. Y Wow. realmente es muchísimo. Realmente las metáforas ahora son bien distintas. O sea, yo antes veía y decía, ah, mira qué bonitos los Jedi, o sea, son perfectos, etcétera. Y en realidad, hoy en día pienso, pues, ¿cuál es la metáfora, no? ¿Qué es lo que ve la gente cuando ve a un Jedi? ¿O qué es lo que ve la gente cuando ve a un Sith? Muchas veces incluso es una proyección, ¿sabes? O sea, hablando de eso, de lo político, pero es una proyección de lo que yo quiero que sea o de lo que a mí me molesta, digamos, del sistema o etcétera, ¿no? Entonces está bien interesante cómo, yo te lo digo como gamer, últimamente nos hemos puesto así todos de acuerdo a decir, ah, ¿sabes qué? Ah, la neta, de lo que nos acordamos es de cómo nos hizo sentir y de cómo estuvimos precisamente, como tú dices, degustando todo el retrogusto de años. Es decir, ah, ok, hace 10 años esto significaba para mí esto y hoy significa otra cosa. Hay pocas películas, si te pones a pensarlo, que puedes ver varias veces durante años. O hay pocas series y en general sagas o arte que tú le puedas heredar a una generación. O sea, eso es algo muy complejo si te pones a pensar, ¿no? Porque muchos productos son de la época. Sin embargo, dudo mucho que Star Wars le podamos decir de época, porque toca temas en efecto tan profundos que pues simplemente eh, quedan ahí, ¿no? Quedan ahí para la discusión y quedan ahí para el análisis propio, como un gran caballo de Troya de, digamos, en efecto, de toda esa herencia cultural, de toda esa interpretación.
y de toda esa proyección, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? De la gente sobre lo que ellos quieren ser o no quieren ser, o lo que ellos ven y no ven en las piezas de arte. Para mí se me hace muy, muy importante, por eso es tan complicado replicar esto. Yo me atrevo a decir que no todas las piezas de arte pueden hacerlo. Aquellas que sí se involucran en tu vida son las que en efecto van a perdurar, pero digo, que tengan la capacidad de replicarse en que las nuevas generaciones puedan verlo y nuevamente pues, interiorizarlo, nuevamente traerlo hacia acá. Y acá pues vemos un caso súper exitoso en donde es imposible que no ocurra, ¿no? Sigue ocurriendo, sigue ocurriendo. En nosotros pues sigue cambiando y en la media pues sigue, digamos, sigue siendo relevante, ¿no? Eso es algo, pues en mi opinión, bastante difícil de hacer. Los temas que toca pues obviamente son muy, digamos, son muy, muy profundos en términos de interpretación humanística, ¿no? Entonces, definitivamente creo que esa ha sido más que nada mi reflexión sobre, más que Star Wars, en general, el arte de cómo hemos vivido y transmutado, cómo hemos dadole pues un significado distinto. Sin embargo, pues yo también soy mucho de los que creen que, bueno, hay ciertas cosas que son para tal cosa, ¿no? Si yo quiero ver una pieza de arte que a lo mejor no me evoque nada más que simple diversión o no sé, algo que no tenga ninguna profundidad, pues también voy a tener la capacidad de verla. Pero pues obviamente Star Wars no es esa pieza de arte, ¿no? Incluso el propio Battlefront, que fíjate, el Battlefront 2 ya se convirtió en un museo interactivo de Star Wars. No sé si lo has jugado, pero prácticamente tiene todo, o sea, todas las eras, todos los puntos, los actores de doblaje, que eran los originales, fíjate, ya están ahí materializados. Entonces, pues es algo muy, muy interesante. Pero pues retomando otra vez eso de la cúpula, pues creo que estoy muy de acuerdo con lo que dices. Sin embargo, es verdad que la filosofía es difícil de divulgar, llamémosle así, ¿no? Y es verdad que la gente lo ve muy, llamémosle así, lejano o, pues bueno, no incluso lejano, sino lo ve como algo que a ellos no les importa, no les interesa. Fíjate, yo a día de hoy, no sé si tú también, me siguen preguntando de qué sirve la filosofía. Me sigue pareciendo una pregunta, no sé cómo decírtelo, como, no sé qué hacer con ella todavía. O sea, todavía me la mandan y mientras más respondo, no sirve para nada, o así, X, más se enoja la gente, ¿no? Entonces, es muy gracioso recibir esa pregunta después de tantos años, ¿no? Y pues bueno, a lo mejor gente le pone una etiqueta de es útil para analizar Star Wars o es útil para tal cosa, ¿no? Pero si tú hicieras un trabajo divulgativo, si tú y yo hoy habláramos de divulgación filosófica, ¿de qué manera crees que esa divulgación que tú y yo podemos hacer o que tú y yo podríamos decir o hacer o en general llamarle la atención a la gente? ¿De qué manera crees que esa divulgación pueda existir en Star Wars? O sea, refiriéndome específicamente a las reflexiones que se hacen viendo la película o jugando los juegos, no sé, o en general consumiendo el arte. ¿De qué manera crees tú que podrías, si yo te preguntara esa pregunta o si yo te pusiera esa tarea tan difícil de la divulgación, hablemos de divulgación filosófica? Híjole, aquí a lo mejor es donde vamos a entrar en una discusión. Mira, para mí, por el contrario a lo que expresas, siento que la filosofía es probablemente la materia más fácil de transmitir, de comunicar a las personas y de ejecutar. Tal vez en donde pudiéramos entrar en ya dificultades es cuando quieres abordar tecnicismos filosóficos o cuando ya queremos trabajar la filosofía, digamos, a grados un poquito más profundos, ¿no? Esta profundidad del iceberg filosófico. A lo mejor ya en ese punto sí pudiéramos llegar a considerar un poco más serio el desafío, un poquito más complicado, limitado incluso, no por cuestiones
que la filosofía no sea para todos, simplemente porque sí puede que llegue un punto en donde ciertas discusiones filosóficas requieran un poquito más de, nada más expertise, sino también, pues, conocimientos, estructuras lógicas, etcétera. Sin embargo, y esto tiene que ver un poquito con lo que hablabas del arte, cosa con la que estoy de acuerdo, el arte al final te tiene que hacer sentir lo que sea. Si te genera agrado, pues qué bueno. Si te genera desagrado, qué bueno. Es parte del arte. Y algo muy interesante con Star Wars, que va de la mano con lo que te explico, al menos desde mi perspectiva sobre la filosofía, es que yo me acuerdo cuando yo empecé a ver Star Wars, yo tenía como 4 años, 4 o 5 años, las primeras veces que vi Star Wars. Y había cosas que se me hacían muy llamativas, principalmente por los duelos, ¿no? De espadas. Eh, pero también me gustaba mucho ver las alianzas que tenían el grupo de héroes, ¿no? Yo siempre he sido muy, muy fan de Han Solo. Él desde chico fue como que mi ídolo, ¿no? Era mi ícono, es a la fecha. Y, y a mí me gustaba mucho verlo, que era muy valiente, muy intrépido ahí, hasta muy, muy gracioso, sin querer ser gracioso, porque era auténtico. No lo veía como una persona que anduviera y como que quisiera así de que aparentar, hacer quedar bien, así. Pues era una persona que fluía y hacía las cosas que él consideraba buenas desde su perspectiva y a partir de ahí se iba desarrollando su narrativa, ¿no? Eh, ¿Por qué te platico de esto? Como niño, tú sabes que es muy importante la selección, digamos, o la orientación que reciban los niños por medio de los recursos culturales que tienen a su alcance. En este caso, hablando de Star Wars, pues imagina el impacto que genera, el impacto positivo, ¿no? Para un niño, el tener este tipo de elementos presentes e incorporados a sí mismo, ¿no? El pensar, si yo quiero replicar a mi héroe, pues tengo que ser valiente, Y tengo aparte, somos que, hombres, que nosotros cuidar a decimos mis soy ese. amigos. Nosotros nada más decimos soy Pues ese. bueno, yo creo que es como parte también de los juegos, ¿no? Ahí Claro. infantiles, el explotar la creatividad del mundo fantástico, ¿no? Pero pues para mí el buscar irme por el camino del bien, el buscar cuidar a mis amigos, el buscar velar por el bien común, pues eran cosas que me interesaban porque yo quería ser Han Solo, ¿no? Ujú, Pero claro. también por otro lado, había cosas de los antagonistas que a mí me gustaba mucho. Yo veía que, pues, de hecho, esta imagen que nos está compartiendo Abraham es muy útil para esto, ¿no? Yo veía que había mucha seriedad en el diálogo, ¿no? Y Ujú, no te voy a mentir en que entendía los diálogos y que entendía eh, como el conflicto político que se tenía, pues porque la realidad es que no, era un niño que muy probablemente estaba entendiendo cosas diferentes de lo que estaba viendo, pero sí me quedaba claro que había disciplina, que había y con así como estética, que ¿no? un peso de seriedad que a mí se me hacía muy interesante, me llamaba mucho la atención esto que veía, ¿no? Y pues buscaba también algo parecido, ¿no? Decir, pues veo que hay aquí como que sí, mucha seriedad y mucha disciplina. Entonces me gustaba también eso, ¿no? Eh, Luego empezamos ya a ver otras películas que empezó la, la saga, las precuelas, ¿no? Y es donde se discute todavía más a detalle el tema político, Ujú, que por supuesto que yo no entendía, ¿no? O sea, había cosas que iban más allá de mi comprensión como niño, pero seguía viendo aquí ciertos elementos que eran, pues a mi entender, como útiles o buenos. bien.
¿Y por qué me estoy yendo mucho de este lado? Pues yo considero que ahí es donde empieza un ejercicio filosófico, desde Claro. que el niño ve la película y empieza a separar entre las cosas que le atraen y las cosas que no le gustan o que le incomodan. Porque ese es el ejercicio filosófico básico, el Ujú. saber determinar por medio de un razonamiento, construir una lógica y llegar a una conclusión. En estos casos lo vemos reflejado en cuestiones, pudiéramos decir, antropológicas, ¿no? Ya vamos a estar ahí en la fantasía, ¿no? De pensar que, pues desde muy chico, a los 5 o 6 años, ya tenemos cierta idea y cierto análisis este, profundo desde la realidad de un niño, ¿no? Por supuesto. Pero ya empezamos entonces con este trabajo y ya se puede ver, ¿no? Ahí al menos en pequeños como que hay destellos, lo que más adelante se puede desarrollar en un razonamiento lógico, filosófico, mucho más estructurado. Ya afortunadamente considero que es el caso, ¿no? Al menos entre tú y yo, pues cosas que probablemente en este momento, al volver a ver las películas, entendemos mucho mejor, razonamos mucho mejor y además contamos ya con los conocimientos suficientes del, del mundo real para poder verlos reflejados, razonarlos y decir, esto, esto es lo que se está discutiendo en este momento. No nos vayamos tan lejos, ¿no? ¿Cómo inicia el conflicto de las precuelas? Pues por un bloqueo en las líneas de comercio, Ujú. ¿sí? Este, y bueno, no me gustaría dirigir la conversación a este tipo de temas, pero pues desafortunadamente No, mira, cuestiones está bélicas del libre. día a día, El ahorita, camino está libre. No ¿perdón? te apures. Que te digo que el camino está libre. De, Nada más una charla. bueno, te comentaba, ¿no? Desafortunadamente, eh, pues escuchando las noticias, pues yo tengo la costumbre de escuchar las noticias casi todos los días Sí, y tiene al menos 2, 3 meses que no paro de escuchar sobre los conflictos bélicos actuales en Medio Oriente por los bloqueos de las líneas comerciales. O ujú, sea, cosas sí, que empezaron ahí se están desarrollando de maneras muy similares, ¿no? Y, y nuevamente, ¿no? O sea, uno puede decir, pues son películas, ¿no? No te lo tomes tan serio. ujú, Y estoy de acuerdo, ¿no? Al final de cuentas es ciencia ficción y tenemos que mantener los pies en la tierra, pero también vale la pena que reflexionemos, nuevamente, ¿no? De las cosas que estamos viendo. Entonces, el mismo niño que vio las películas hace, pues, híjole, ya casi 25 años, y que le generaba cierto atractivo, pues es el mismo niño que hoy se puede sentar a ver las películas, a entender cosas diferentes y estar junto a su sobrino, junto a su hijo y ver el mismo ciclo repetirse, ¿no? Que es una cuestión que, que Star Wars maneja muy bien, el tema de las rimas, ¿no? Y el cómo las cosas se van repitiendo. Pues es sí, básicamente lo mismo que pudiera pasar en este momento, ¿no? Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y pudiera yo sentarme con mis sobrinos y ver en ellos el mismo proceso mm, de la misma chispa. conocimiento para empezarlo a absorber en ellos, así como años después yo los podría ver ya no con este conocimiento, sino con un reconocimiento de diferentes valores y virtudes que ellos integran en su vida. Ahí es donde sí considero que el tema de la filosofía como una herramienta es, es muy importante tenerla presente. A mí me preguntan también mucho, ¿no? Yo creo que es la maldición de todo filósofo, ¿no? Mm, Que de qué sirve la filosofía. Y al menos mi manera de explicarlo con la gente es,
pues me sirve para entender las cosas, Y qué porque manera tan sana de verlo, de verdad. Porque sí, 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 sí. Ah, bueno, sí, ahí sí, ya sé para dónde vas, ¿no? Y sí, sí, definitivamente la filosofía también puede ser una herramienta a veces hasta dolorosa y un poquito peligrosa de usar. sí, Pero sí, te por eso te puedo digo. decir que afortunadamente, eh, entre las cosas que me ha tocado experimentar, ver, vivir, pues considero que tiene muchos puntos muy interesantes que sabiéndolo orientar a las personas de manera correcta, pues puedes lograr que utilicen la filosofía como una herramienta positiva y útil para construir su vida. Eh, Pienso que sentarte a ver las películas de Star Wars y platicar después de haberlas visto sobre lo que viste, sobre lo que entendiste, sobre qué cosas de las que viste te hicieron pensar que lo tienes también aquí en la vida real, qué tipo de conflictos has escuchado a mamá y papá platicar, qué tipo de prácticas has visto que se ejecutan también en la vida diaria, porque aquí es donde podemos hablar, pues no nada más de las acrobacias de los Jedi, pero sí también del misticismo que hay en ellos, ¿no? Y de la importancia que tiene en ellos el ver primero por el otro y después por uno mismo, cosas que podemos ver ya en la religión también. Pues vale Claro. la pena sentarse con, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos y tener esta conversación, no nada más para generar el llamativo en cuestiones atractivas que tiene de impacto visual la saga, pero sí también sacarle este tipo de conversaciones y empezarlo a hilar con las cosas del día a día. Pues qué forma tan sana, o sea, la verdad, qué padre, porque no es la respuesta más común que se escucha en cuanto a divulgación filosófica, sobre todo porque, fíjate que, bueno, siento que, pues sí se puede usar para muchas cosas, como tú ya lo pudiste asumir, ¿no? Se puede usar para un beneficio personal, para una marca. Allá afuera hay muchos divulgadores filosóficos que tienen una marca muy valiosa, todo hay que decirlo, o sea, hay que admitirlo. Pero pues ya construir desde la palabra y desde el ejemplo, eso es algo muy, muy valioso. La verdad no es algo tan común. Eso es algo muy bueno. Creo que hoy te tomaré notas sobre todo en el aspecto de que no mencionaste la palabra filosofía y creo que eso es definitivamente algo que a la hora de hablar sobre los temas, eso es muy relevante porque cuando la usas, yo he visto que es como un pequeño freno, ¿no? De decir, espérame, no quiero hablar de filosofía. Ajá. Entonces, al Claro. omitirlo, pues curiosamente causas ese efecto tan importante, ¿no? De construcción. En andamiaje le llamamos nosotros los educadores, que pues sí es muy, muy relevante. Pues fíjate que padre, ¿no? Me gusta mucho tu reflexión y tu manera de verlo. Y creo que la comparto bastante, sobre todo porque, pues bueno, a lo mejor uno le saca la vuelta a eso. Yo como no me dedico a la divulgación filosófica, digo, siempre ha sido un conflicto. Para mí, me dedico más a la construcción personal. Y pues bueno, al final tienes razón. A lo mejor se me olvidaron mis raíces, a lo mejor se me olvidó que pues, de eso se trata esta chamba. Y pues sí, tienes toda la razón. La verdad me gustó mucho tu respuesta. Creo que es algo que saco también pues sí, de Lozano, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver muchos divulgadores que, pues bueno, se enfocan más en la estética de las palabras y sobre todo en el beneficio personal, ¿no? Que es mucho, todo hay que decirlo, ¿no? En esta era pues llamémosle así, de la atención, de lo digital, pues sí reciben un beneficio gigantesco. Hay que ser bien honestos, ¿no? Y hay gente que empaqueta y vende estas reflexiones a alguien y recibe un beneficio más allá de construir, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ha sido ha sido una reflexión muy interesante. Queremos abrir espacio a preguntas
no llevarnos todo el tiempo aquí, nada más Rodrigo y yo queremos abrir ese espacio a preguntas. Igual tú, Abraham, si quieres preguntar algo, un tema en específico, entonces podemos tomarlo en cuenta. Ok, Melissa Medina, creo que Star Wars tiene críticas a la política que nos hacen sobrepensar sobre el contexto que tenemos ahora. Ujú. Bueno, pues justamente lo que mencionaba Rodrigo, ¿verdad? La verdad es que sí. Yo creo que hace tiempo se veía como algo lejano y hoy desafortunadamente no. Sí tiene demasiadas similitudes, yo también estoy muy, muy de acuerdo. Sí, justo ahora que Sí, pone la intro, me queda clarísimo ahora los discursos de Palpatine, ¿sabes? O sea, de que él usaba ese don que él tenía de convencer. Él no llegó al poder nada más pidiendo permiso, ¿no? O sea, él pues, prácticamente manipula, hace. Y la verdad es que el discurso es muy, muy potente hoy en día, ¿sabes? O sea, por eso yo te destaco mucho eso, Rodrigo, de tu ética, porque el discurso y las palabras a día de hoy son letales. O sea, yo no había quedado en cuenta hasta que te digo, veía esta amalgama de divulgadores de filosofía que pues, no eran ni incluso propiamente filósofos, ¿no? Bueno, licenciados, etcétera, sino que pues eran gente que utilizaba estas palabras, ¿no? Entonces sí, la verdad es que hoy de las cosas que más me impactan de Star Wars ver definitivamente la capacidad de discurso por encima incluso de la verdad, ¿no? O sea, tenemos a personajes, igual no quiero decir públicamente, pero uno no lo quiere decir ya, pero hay muchos personajes que públicamente utilizan estas tácticas, ¿no? Casi, casi en tu cara te dicen, mira, tienes que creer esto. Y hay mil gente que lo cree, tal cual. Entonces, pues sí, es algo brutal, ¿no? sí, fíjate que algo muy bonito que tiene la ciencia ficción y que vemos reflejado en el universo de Star Wars, pues ¿no? Una infinidad de planetas, ¿no? Y todos se construyen estas sociedades de diferentes maneras. Algo que comentan acá, ¿no? En cuestiones como lo que es la crítica política. eh, si bien la saga, las películas, limitándonos a la temporalidad de las películas, reflejan, eh, por una parte, cuestiones republicanas, democráticas, y luego ya otra parte de la saga lo trabaja ya desde cuestiones a lo mejor un poco más Muy serio. dictatoriales, más autoritarias. Ujú. Ahí tenemos ejemplos, ¿no? De cómo ciertos reflejos de la realidad se empiezan a ver, pero también algo muy curioso es que no sé si recuerdas, ¿no? Pero hay algunos momentos en ya lo que son las secuelas, donde nos dejan ver que también ya se han empezado a desarrollar planetas, sistemas, incluso, que se rigen por normas completamente ajenas a lo que está pasando en el resto de la galaxia, ¿no? Y que Claro. dices, oye, pero el imperio ya se cayó hace El tantos imperio años y ya ahora está pasado. la república Una otra orden. vez, y, sí, y para ellas es de, pues, o sea, en realidad esté quien esté, pues es lo mismo, ¿no? Aquí nosotros hacemos las cosas diferente, ¿no? Y tu moneda de cambio ni siquiera funciona. Y más allá de Sí, eso, aquí nosotros tenemos a esta autoridad y allá, pues es otro tema, que son precisamente cuestiones que nos toca ver en el día a día, en las diferentes sociedades que tenemos, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr una comunicación? ¿Cómo vamos a lograr una cooperación entre todas las naciones del planeta? Sí, cada quien tiene una ideología diferente. ujú, Esto es bueno, esto es malo, abre oportunidad a discusiones, estas discusiones abren un camino para algo positivo o resultan más un obstáculo. Eh, ¿Qué es lo que podemos entender, ¿no? Si lo vemos reflejado en la película, ¿cómo podemos nosotros sentarnos a analizar la realidad y decir, estos discursos políticos que estamos escuchando de este lado del planeta ujú, contrastan con estos otros ujú. y de qué forma nosotros, como sí, personas pensantes y analíticos, de qué forma podemos
prevenir lo que estamos viendo en las películas Sí, no, para tener total. una mejor sociedad, porque también es muy importante, si bien ya hablamos del lado pues positivo de la filosofía, igual como comentas, ¿no? También tiene un peso fuerte en lo que puede llegar a ser ahí un, una influencia tanto Sí, sobre positiva como todo, negativa en las digo, masas y las- hay mucha gente que sin saberlo maneja discursos políticos con herramientas filosóficas muy serias y muy delicadas, que no sabiéndolas aterrizar de manera correcta, pueden generar mucho daño. Entonces, esa parte también es muy importante, el no nada más depender del divulgador filosófico, pero también nosotros responsabilizarnos de, de poner en práctica la filosofía desde el cómo te escucho y cómo paso por el proceso de entender qué es lo que estás discutiendo. Y eso ¿Sí? es lo más Este, difícil, justo lo que dijiste al apar- inicio, o sea, la parte de la digestión, la parte del análisis, eso es lo más difícil. a partir de ahí es donde nosotros vamos a tener la oportunidad de prevenir lo que hemos visto en las películas, que es tener, justo como tenemos en la imagen en este momento, tener una bola de Stormtroopers que sigan a ciegas un discurso que no se han detenido a analizar y que no han pasado por una, una secuencia lógica que les permita ver si están en el camino correcto y si las cosas que se Viendo están órdenes. haciendo son Ujú. para bien o para mal. Porque en un inicio el ejército del imperio, en un inicio lo sabemos que son clones y que ya tienen cierta ideología programada, pero es importante que nosotros no tomamos el papel de los clones, ¿no? Así es, Nosotros no tenemos tenemos capacidad de raciocinio, ¿no? Algo que llama mucho la atención es eso, ¿no? Porque el ejército imperial inicia con clones y llega un momento en el que ya no los necesita, ya no necesita costearse a los clones, porque ya tiene gente que por sí sola va y se enlista por ellos claro, y, y pelea y da su vida por el imperio. El peso que tiene el discurso en el universo de Star Wars para convencer de una realidad ficticia a tanta gente. Y sí, cómo más adelante vemos en las secuelas, vemos que ya empieza a haber, ahora con lo que es la primera orden, empieza a haber también ya una nueva generación que habían pasado 30 años, ujú, entonces uno se esperaría, al menos, así como lo hacemos en la actualidad, que los conflictos bélicos que tuvimos hace 30 años, pues ya están atrás, ¿no? Ya somos otra generación y ya tenemos capacidades de comunicación y de raciocinio más avanzadas porque somos adultos, ¿no? Porque ya pasamos por un proceso de aprendizaje y híjole, vemos que siguen, ¿no? ¿Por qué siguen? Así como en las películas, ¿no? ¿Por qué 30 años después la Primera Orden sigue teniendo un ejército tan grande, ¿no? Eh, que lo plasman como es que son niños que captura la Primera Orden y que pues ahora los adoctrinaron con esta idea o así. Este, pero la realidad es que conforme se van desarrollando las otras tres películas, pues vemos que también tienen mucho apoyo por parte de otros planetas y que mucha gente extraña esta, esta derecha autoritaria, ¿no? Que se tiene en el imperio, pues porque a veces cuentan con ciertas libertades, así, ¿no? Pero es lo que es muy importante que nosotros entendamos, ¿no? Que nosotros no podemos o no debemos caer en el papel de, de, de,
de clones, ¿no? Y ignorar las cosas que estamos viendo. Porque ahora tenemos herramientas que son muy interesantes, como es la inteligencia artificial, es un tema que a mí me maravilla mucho y que si bien uno pensaría que sería de un uso positivo, a veces parece que se vuelve una herramienta muy peligrosa, ¿no? Con Sí, los es muy diferentes potente lo que discursos pasa, políticos que se manejan. claro. Ahí, bueno, ya si quieres, para concluir, teníamos una pregunta de Abraham, igual la abordamos breve. Este, dice, la filosofía sí tiene elementos rescatables en relación personal, voluntad individual. Bueno, pues yo personalmente quisiera aquí decir que estoy en la misma sintonía que Rodrigo, porque al inicio hablábamos de elementos, más allá de rescatables o de buenos o positivos, son elementos que uno, pues sí, intenta proyectar, ¿no? De su mente o que desea, ¿no? Que le apetecen o que le gusta o hay elementos que a uno nos llama la atención. Yo también soy súper fan de Han. ¿Sabes qué me gustaba de Han Solo? Que él no era Jedi, o sea, que él no ocupaba ser Jedi pues, para codearse con ellos, ¿no? Y fíjate, en el Battlefront, en el uno y en el 2 yo jugaba un buen con Han Solo y me encantaba matar Sith, ¿no? ¿Por qué? Pues porque básicamente él tenía pues, un dominio del escenario, la verdad. O sea, lo que tenía Han es un dominio del escenario, un dominio del sistema. Y es algo que también he visto y yo también tengo como proyección en varios entes del lado oscuro. Por ejemplo, en Bosk, que yo siento que está muy infravalorado, que es el cazarrecompensas. Me gusta lo preciso, lo letal, el controlador de ambientes que es. Y pues yo creo que al final no es como de lo rescatable, sino algo que también he platicado mucho. Habíamos platicado la última vez, Rodrigo, no sé si te acuerdas que hablamos que la fuerza pues, es esa representación incluso metafísica de algo, ¿no? De ese algo que pues se materializa hacia un lado o hacia otro. Pues yo creo que al final es lo mismo, o sea, los elementos pues son relativamente parecidos porque lo más relevante es el uso, ¿no? Ejemplo, aquí Rodrigo nos dio pues una buena cátedra de cómo se usa correctamente, bueno, llamémoslo así, como de una manera positiva, de influir de una manera positiva en un ser humano, de su reflexión filosófica o de su situación cognitiva. Pero pues perfectamente tú y yo sabemos que eso no necesariamente tiene que ser siempre así. Eso habla más de la, llamémoslo así, como de la situación personal de la persona que está usando eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que más allá de rescatables, son elementos que coexisten o que son un paralelismo entre, digamos, de estas personas de este espectro político y de este otro espectro político, o personas que quieren hacer esto o quieren hacer el otro. Yo lo veo así. ¿Tú qué opinas, Rodrigo? Sí, en cuestiones meramente filosóficas, todo lo que gire en torno al arte, porque sí también vale la pena, ¿no? Que hagamos igual la extensión, ya no limitarnos únicamente con Star Wars. Vale la pena que también el arte en general lo entendamos, lo analicemos, más allá de lo que se ve, ¿no? Más allá de lo que se escucha, más allá de lo que se siente. Creo que vale la pena que lo razonemos y que le demos también el lugar que corresponde al arte en general y en el caso que tenemos ahorita de lo que es la pieza de Star Wars, que la veamos, la cuestionemos y desglosemos todo el contenido que tiene, porque de carácter filosófico Star Wars maneja diferentes corrientes de diferentes momentos, así como lo hacemos en la vida diaria, ¿no? Hay algunas situaciones que las analizamos a lo mejor desde una corriente más pragmática, más racionalista, y a lo mejor hay otras que sí ya son cuestiones dogmáticas, cuestiones más relativas, que si lo analizamos desde lo que es la temporalidad de la filosofía, algunas son corrientes muy contemporáneas, otras son corrientes
muy antiguas que siguen dando de qué hablar y que seguimos analizando. Y las vamos a ver reflejadas en Star Wars, pero vale la pena que también le demos su momento a cada una de ellas, ¿sí? En el caso de la fuerza, ¿no? Pues son cuestiones que tal vez tienen que ver un poco más con dogmatismo, con naturalismo, pero también con antropología, también con moral, ¿sí? Este, si vamos a ver las películas y vamos a analizar la política de Star Wars, vamos a hacerlo, lo podemos hacer desde, desde corrientes racionalistas, que es donde surge esta discusión de la filosofía política. Lo podemos ver ya en cuestiones existencialistas, lo podemos ver hasta en idealismo, en estructuralismo. eh, Vamos a analizarlo en las diferentes fases que tiene, con los diferentes ejercicios que podemos hacer en las diferentes películas, ¿sí? Este, es un gancho, ¿no? Star Wars, un gancho Sí, muy útil, muy atractivo, muy interesante, que si se usa de la manera correcta, pues puede ahí eh, no nada más entretener 2 horas y media, que es lo que dura una película, sino que también puede ser la pauta para que alguien se interese en entender un poco más de, oye, ¿por qué estos hablan de la fuerza? ¿A qué se refieren por la fuerza? Yo como que le veo que se parece a los budistas, ¿no? Oye, ujú, pero a ver quiénes son los budistas, ¿no? Pues, a ver, déjame lo checo, a ver, no, pues mira, este, dice que tal cosa, ¿no? Déjame meter un poquito más en el tema. Y que luego a lo mejor lo ves y dices, oye, yo veo que pelean muy bien los Jedi, y platican mucho sobre estas cuestiones, ¿no? Con sus entrenamientos, ¿no? Son como que yo los veo que ceden mucho. Eh, bueno, pues entra entonces un poquito al estoicismo, estudia el estoicismo, ve de qué habla el estoicismo, ¿no? Este, es eso, o sea, hay que encontrar la manera, regresando un poquito a lo que mencionaba anteriormente, hay que encontrar la manera de, de enamorar a la gente de las cosas que está viendo, pero también de las herramientas que va a utilizar para entenderlas mejor, porque el asombro que las personas reciben, que sienten al entender mejor algo que les gusta, ese asombro es la puerta que los lleva a conocer más cosas de su claro, entorno, a construir una mejor identidad. Ahí es donde nuestra responsabilidad, en el caso tuyo y mío, tal vez como filósofos, ahí es donde la responsabilidad cae en nuestros hombros, ¿no? De decir, tú eres la persona que tiene conocimientos teóricos avanzados del tema. Busca la manera de ahora sí que llevar de la mano a la persona a este mundo de conocimiento para que se pueda construir una mejor idea, ¿sí? claro. Este, porque con Star Wars nunca se va a acabar la conversación, al Sí, menos no. de carácter filosófico. Tenemos tantas cosas que se pudieran discutir, tanto para bien como para mal, que, que pues no, realmente no se va a acabar. Y vale la pena las personas que nos están escuchando, que le den una oportunidad a las películas, pero desde un ojo crítico, desde una perspectiva analítica de carácter filosófico. Y en serio que se van a llevar una sorpresa muy grata. Pues muy bien, y así es, mi querido Abraham, hay que desmenuzar todo, o sea, más allá de un lado u otro, todo. Así, así debe de ser, ¿no? Y pues bueno, eh, la verdad te agradezco mucho, Rodrigo. Siempre es un placer platicar contigo. No es tan seguido como me gustaría, pero la verdad lo disfruto mucho, te lo confieso. Esta es una reunión más que nada, porque pues yo nunca he tenido la presión, ¿sabes? Sobre todo hablando de esto, de decir, ok, tenemos que hablar así o tenemos que hacer así. Creo que esta irresponsabilidad mía de improvisar es lo que más jugo le da a esto y de que sea pues básicamente una conversación entre dos personas, más allá de una ponencia súper seria y estática, ¿no?
que es lo que más nos deja a nosotros transitar libremente. Pero pues bueno, la verdad, Sí, pues como la verdad siempre, es que el proceso de improvisación lo llevamos haciendo ya desde como desde hace 5 o tiempo. 6 años que hicimos Pero las primeras sesiones y saben muy bien. Yo disfruto mucho hay que platicarla admitir acá contigo. claro, que ese es el jugo, ¿no? A mí por eso me gusta. Yo dije, cuando me lo dijo Abraham también muy rápido, dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una reflexión personal que yo traía. Sí, de Star Wars, te lo juro, o sea, estaba así como reflexionando. También me hizo reflexionar todos los años, ¿sabes? O sea, porque yo también, yo creo que a los 4 años vi a Obi-Wan por primera vez en mi vida. Entonces, sí, o sea, y uno se pone a pensar, ¿no? Han sido años y años y años. Y pues es muy, muy útil hacer este tipo de reflexiones y muy bello. Pues te agradezco mucho, Rodrigo, un placer, como siempre. Agradezco a toda la audiencia. Abraham, muchísimas gracias también por la invitación y por la dirección. Y pues quedo a su disposición también ahí. Disculpen si me he ausentado un poquito, pero agradezco muchísimo el espacio. No, pues muchas gracias. Gracias a ti también por la conversación. Siempre es muy grato, muy constructivo platicar contigo, sobre todo con este tema que compartimos, que nos une. Gracias a la gente que nos siguió, que nos escuchó. Cualquier comentario que tengan, pues son libres, ¿no? Para expresarlo por ahí. Los estaremos contestando más adelante. Y también muchas gracias, Abraham, por abrir el foro para platicar de este tema y por la labor que hacen ustedes dos, ¿no? Con la juventud. Es muy importante, muy loable el Gracias. trabajo de instrucción que ejecutan.